Si han visto mis videos pasados, sabrán que después de vivir por varios años en una comuna, Marduk y yo estamos tratando de salir y comenzar a construir una vida nueva. Este invierno tuvimos mucha suerte y conseguimos un trabajo temporal empacando semillas para huertos orgánicos. Y ya está a punto de terminar. Ya solo nos queda menos de una semana aquí y después vamos a regresar a la comuna para recoger todas nuestras cosas y despedirnos y organizar un poco nuestras vidas. Después tal vez vamos a México por una temporada, pero en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo soy una persona que me gusta siempre tener un plan y me cuesta trabajo vivir con la incertidumbre, pero creo que en esta etapa de mi vida tengo que aprender a estar bien aun cuando no sabemos qué es lo que viene. Me ha ayudado a enfocarme, a observar lo que está pasando ahora, poner atención a mis sentidos, sin juzgar lo que estoy percibiendo, sin ponerle un significado. ¿Qué esos lloridos qué? ¿Qué quiere, señor? Ya tenía un rato sin grabar videos otra vez. No me había dado tiempo porque hemos estado trabajando un montón. Este trabajo que conseguimos nos pagan por hora y nosotros decidimos las horas que queramos trabajar. Entonces estuve trabajando las más horas posibles porque no sé cuándo voy a volver a encontrar un trabajo como este. Y mis videos los estuve postergando y postergando. Y cuando por fin había apartado tiempo y había hecho el plan para ponerme a grabar, me salió un fuego en el labio. Tenía mi labio todo hinchado y no podía sonreír sin que se me abriera y empezara a sangrar. Y además se veía bien feo. Pero ya casi se recupera por completo. Hasta pareciera que siempre que uno hace planes, el universo ahí está para imponerse y decirte no. A lo mejor fue mi mismo cuerpo diciéndome, necesitas descansar. Cerca de donde nos estamos quedando hay muchos pantanos y ahorita es la mejor época para salir a caminar al bosque porque se oyen todas las ranitas que se están despertando de su hibernación y todavía no hay muchos mosquitos. Entonces es perfecto para venir a caminar y escuchar las ranitas. Estoy aprendiendo a poner atención plena en todo momento, al escuchar las ranitas cantar o al sentir los rayos del sol. Y más importante, en momentos cotidianos, como cuando estoy en el trabajo, haciendo la misma tarea monótona una y otra vez. Es especialmente difícil anclarme en el momento presente cuando hay algo que duele. Cuando estoy pasando por una pérdida o simplemente un mal día. Aunque es en esos momentos cuando más lo necesito. Enfocarme en el presente para atravesar ese mal momento y salir del otro lado. Ay, se supone que ya casi llega la primavera, pero todavía amanece bien helado. El lugar donde estamos trabajando ahorita se llama Southern Exposure Seed Exchange y es una cooperativa que vende semillas y los dueños de la cooperativa son los mismos trabajadores que viven dentro de una comunidad.
Es muy parecido al lugar donde nosotros vivíamos antes. Nosotros no somos miembros de la comunidad, estamos aquí solo como trabajadores temporales, porque en el invierno tienen demasiadas ventas que no pueden manejar solos, entonces necesitan ayuda. Y la ventaja de que nosotros ya tenemos experiencia viviendo en comunidad es que nos invitaron a vivir con ellos mientras estamos trabajando aquí. Entonces no tenemos que estar pagando renta. Y les quiero enseñar el espacio que nos dieron. Nuestro cuarto está dentro de ese granero, que ya sé que por fuera se ve medio cucho, pero por dentro está más bonito. Les voy a enseñar. Vamos, Jaco. ¿Nos vas a dar el tour? Este es el departamento donde nos estamos quedando. Este cuarto está vacío, ese no tiene luz. Y este es nuestro cuarto. Esa es la cama de Jaco, pero decidió que esa es su cama ahora. Es usted un consentido y lo sabe. Ay. Este departamento no tiene agua ni drenaje, pero podemos usar la cocina y el baño que están en la casa de allá. Creo que no se ve nada. Esa casa de ella. Es un cuarto gratis, no nos podemos quejar. Vamos a platicar al cuarto. No sé quién decoró este cuarto, pero creo que le gustaba mucho el morado. Cuando llegamos aquí habían un montón de cosas de las personas que vivían aquí antes. La semana pasada por fin vinieron a recoger todo, pero habían muchas cosas que nos dijeron que no eran suyas, que ya estaban aquí desde antes de que ellos llegaran. Y entre ellas estaba este cuenco, que es un cuenco tibetano. Cuando lo encontré estaba lleno de bichos muertos y de cenizas. Creo que alguien lo usó de cenicero. Y pues nadie sabe de quién es. Entonces estuve preguntando a la comunidad de aquí y me dijeron que me lo podía quedar. Yo no me lo podía creer porque, o sea, estas cosas valen un chorro. Suena bien bonito. Y pues sí, mejor quedármelo yo a que termine otra vez de cenicero. ¿Qué hace usted aquí? Sí, pásele. Señor Sin, esta no es su casa. Óigame, ¿qué hace usted subido ahí? Saque. ¿Qué quiere? ¿Nada más pasó a saludar? Ya como me da gracia. A ver, pues vámonos todos. Vamos. Ay, qué estilos. Chuy. Tengo que aceptar la incertidumbre. Al hacerlo, también aprendo a adaptarme. Aprendo a encontrar felicidad en el momento que estoy viviendo. No saber qué es lo que va a pasar también hace que la vida valga la pena. Hoy es nuestro último día aquí. Mañana tempranito vamos a rentar un carro para manejar de regreso a la comuna. Va a ser un viaje largo. Entonces quería aprovechar esta mañana para ver el amanecer y escuchar a las ranitas. Vamos. Esta vez decidí venir sola para poder realmente absorber toda esta experiencia sin tener que preocuparme por Jaco. Es tan fuerte el sonido que aturde. Despierta.